¿Ya estamos ahí? Dice la palabra de Dios. Vamos a leer del 1 hasta el 7. ¿Ya estamos ahí? Génesis 46, del 1 al 7. Dice la palabra de Dios. Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificio al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrarán tus ojos. Y se levantó Jacob de Beerseba, y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob y a sus niños y a sus mujeres en los carros que Faraón había enviado para llevarlo. Y tomaron sus ganados y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán y vinieron a Egipto, Jacob y toda su descendencia consigo, sus hijos y los hijos de sus hijos consigo, sus hijas y las hijas de sus hijos. Y a toda su descendencia trajo consigo a Egipto. Vemos entonces a Jacob, para dar un poco de contexto. Estamos en la historia de José. Muchos de nosotros conocemos la historia de José y hemos aprendido y hemos visto la sombra de lo que había de venir del Mesías, que José era un tipo de Mesías, ¿verdad? Un tipo de Cristo, era la sombra. Y sabemos que José había pasado por tribulaciones, había pasado porque sus hermanos lo habían vendido, había pasado porque su padre lo daba por muerto, había llegado a Egipto, lo habían acusado injustamente, lo metieron a la cárcel, después Dios lo rescató. Pero lo interesante que habíamos visto de todo esto es que en cada cosa donde José estaba, decía, y Dios estaba con él, y José siempre estuvo con Dios, y Dios siempre estuvo con José. Ahora estamos viendo cómo ya se revela delante de sus hermanos, ya saben que él es José, y vimos la semana pasada la misericordia y el perdón de José hacia sus hermanos. Él tenía todo el poder para vengarse de sus hermanos, así de fácil, pero él decidió perdonar. Pero él decidió no tener resentimiento acerca de lo que habían hecho sus hermanos. Y estábamos hablando la semana pasada que es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Debemos de decidir perdonar. Y debemos de decidir no tener resentimiento contra las personas que nos hicieron daño. Y es muy importante, hermanos, porque es la única manera en la que nosotros podemos ser perdonados, y es la única manera en la que nosotros podemos tener el gozo del Señor. Si nosotros tenemos resentimientos y rencor, no podemos seguir en Cristo, no podemos estar en Cristo verdaderamente. Tenemos que entregar esa carga al Señor de resentimiento. José siempre dijo: ustedes me quisieron hacer un mal, pero Dios lo encauzó para bien. José siempre vio en sus circunstancias que estaba Dios con él y que cada cosa había sido para bien, pero aún no se le había revelado hasta que se dio cuenta que Dios había escogido a José para salvar a sus hermanos, para salvar a la futura nación de Israel, ¿verdad? Y lo vimos la semana pasada. Y nosotros estábamos hablando que nosotros perdemos el enfoque de ver la voluntad de Dios cuando nosotros nos fijamos en las circunstancias. José nunca se fijó en por qué estaba en la cárcel, nunca tuvo resentimiento contra Dios. Acuérdense que José había soñado que él se iba a enseñorear de sus hermanos y de sus padres. Y imagínense, les decía la frustración de decir: ¿cómo, Señor, si tú me dejaste ver cómo yo iba a estar en una posición, ¿verdad?, de un principado? Y nunca tuvo resentimiento contra Dios. Y es que no tenemos por qué. El Señor sabe por qué permite las cosas en nuestra vida, y siempre a los hijos de Dios les ayudan a bien. Entonces estábamos viendo que José ahora manda a sus hermanos por su padre, y manda carros de Faraón, y manda todo, y le dice: vengan con todo su ganado. Lo habíamos visto aquí, lo que acabamos de leer. Y es en el momento en que entra a Egipto.
Pero es interesante primero ver, hermanos, que dice aquí, y salió Israel. Recuerdan que les dije que cuando Dios hablaba a Jacob como Israel, estaba hablando a la persona espiritual, al nacido de nuevo. Y cuando le habla a Jacob, Jacob, es cuando denota cierta carnalidad Jacob en hacer las cosas. Y aquí es interesante porque Jacob temía al Señor y no estaba 100% seguro de descender a Egipto. Recuerden ustedes que Abraham, cuando descendió a Egipto, pecó por falta de fe, ¿se acuerdan? También había pasado hambruna y descendió a Egipto y Dios no le había dicho eso. Isaac descendió a Egipto por orden de Dios. Y ahora Jacob, Israel, va a descender a Egipto, pero tiene dudas. Tiene dudas de si era o no la voluntad de Dios. En esta ocasión entonces fue llamado Israel. Él no se levantó y fue directo a Egipto. Quería buscar la presencia de Dios. Por eso es que fue a Berseba. Y tal vez recordó que su abuelo Abraham había consultado a Dios ahí en Berseba. Claro, iba caminando hacia el sur. O sea, ¿Dios me mandó llamar o no me mandó llamar? ¿Realmente Dios quiere que yo descienda a Egipto o no quiere que yo descienda a Egipto? Y son muchas dudas que tenemos nosotros en nuestra vida de lo que Dios quiere que hagamos, ¿verdad? Y nosotros quisiéramos que nos lo revelara pronto. Pero para todo eso Dios tuvo su tiempo. A José le reveló lo que quería hacer con él en su tiempo. Pasó mucho tiempo, 17 años. A los 17 años fue vendido por sus hermanos. Y pasaron mucho tiempo en la cárcel, pasó tiempo en Egipto, y hasta que estaba listo José para revelarle la voluntad de Dios, es que Dios se la reveló. Y recordemos nosotros, hermanos, que sí tenemos ansiedad a veces de querer saber qué planes Dios tiene conmigo, pero no te lo revela porque no es el momento, porque tienes que estar creciendo. Gracias. Tienes que estar creciendo en la fe, esperando en la fe. Nosotros todo queremos como sopa Maruchan, ¿verdad? A los 3 minutos, ¿sí o no? Pero tenemos que aprender a esperar. Y José pasó su tiempo. Y también Jacob pasó su tiempo para que Dios le mostrara la bendición que vamos a ver ahí. Pero lo que me gusta de Jacob aquí es que recordó y buscó la presencia de Dios ahí. Ahí donde Abraham hizo un pacto con el Señor, ahí donde él plantó un tamarisco, ahí donde se le apareció a Agar al Dios que me ve, ahí donde hizo el pozo Abraham, y ahí es llamado los 7 pozos o el 7º pozo, algo así. Es lo que significa Berseba, ¿ok? Y hay veces, hermanos, que pareciera que estamos haciendo la voluntad de Dios, como en este caso Jacob, y estamos casi seguros, pero para dar un paso siempre tenemos que consultar a Dios. Eso nos va a evitar actuar impulsivamente. Como vemos en esta historia, sí, efectivamente Israel estaba yendo al lugar correcto, pero podría decir, espera, ¿pero qué no Egipto es el mundo? ¿Qué no una vez pecó Abraham por haber descendido a Egipto, mi abuelo? ¿Qué no una vez fue guiado Isaac para ir a Egipto? Y esta vez, ¿qué quiere el Señor? ¿Desciendo o no desciendo? Pero no vas a saber la respuesta si no vas a la presencia de Dios. No la vas a saber. Y el mundo nos ha enseñado a ser tan independientes que damos un paso sin ni siquiera orar antes de salir de casa, ¿verdad? Y tomar decisiones y comprar y vender y irte a otro estado, a otro lugar, cambiar de residencia sin siquiera consultar la voluntad del Señor. ¿Y cómo vas a saber tú si no vas al lugar donde está el Dios que me ve? Si no vas al lugar donde tú puedes encontrar la correcta dirección.
¿Cómo le vas a hacer? Ahora te pregunto, ¿toda la vida va a ser así? ¿Toda la vida vas a hacer tu voluntad sin consultar al Señor? Isaac, ustedes muy bien saben, de los tres, Abraham, Isaac y Jacob, ustedes saben que Jacob fue el más rebelde, ¿verdad? Como todos nosotros hemos sido rebeldes. Que Jacob hizo su voluntad, que era tramposo, brincador y todo lo demás. Pero Jacob tuvo una relación con el Señor prolongada y ha estado siendo madurado en la fe y ahora no quiere hacer lo mismo y quiere llegar al lugar donde está la presencia del Señor y quiere pedir dirección. ¿Bajaré a Egipto? Sí, sus hijos ya lo convencieron, llegaron carros de Egipto, sus hijos llegaron diciéndole una gran historia, pero eso a él no le convence. Lo que le va a convencer es escuchar la voz de Dios. Y vamos a ver ahorita cómo eso es precisamente lo que le convence. Hermanos, también lo que podemos ver ahorita es que no siempre Dios procede de la misma manera para una persona que para otra. Dios siempre es santo, siempre es fiel, siempre es perfecto, pero los métodos de Dios no son siempre los mismos. Cuando nuestro Señor Jesucristo sanaba, no sanaba de la misma manera. Algunos hasta escupían los ojos, ¿verdad?, para darle vista. Hacía lodo y se los ponía. Otras simplemente con tocar el manto se sanaban, ¿verdad? Eran diferentes maneras. Y es lo mismo que nos está revelando aquí Jacob acerca de la duda que tiene si descender o no a Egipto. Porque el Señor no quiere que estemos en el mundo, ¿verdad? Toda la maldad de la humanidad, hermanos, perdón, me salté aquí. Entonces, Dios nos dio nos dio la pauta para que podamos aprender a esperar. O sea, no podemos seguir procedimientos con el Señor, hermanos. Pero bueno, lo hermoso de todo esto es que Dios siempre, de las cosas malas, ¿sí?, que hace el hombre, hace cosas hermosas. José había sido vendido por sus hermanos, imagínense. Había sido traicionado y de eso malo hizo algo hermoso, ¿como qué? Como salvar al pueblo de Israel. Y también hizo algo hermoso de la maldad del hombre en la cruz. De algo bueno. Jesucristo llegó al mundo y empezó a hacer milagros como los que le estaba diciendo. ¿Qué maldad estaba haciendo a las personas a su alrededor? Ninguna. Y sin embargo, el hombre en su maldad, ¿qué hizo? Lo crucificó en la cruz, ¿verdad? Ahora sabemos que fue para el perdón de nuestros pecados. Pero de esa maldición, hermanos, Dios hizo una bendición. Y lo mismo hizo con José en su tiempo. Encauzó esa maldad para bien. Y lo mismo en la cruz. La maldición de la cruz la hizo bendición para nosotros. Hermanos, en primer lugar, te voy a decir algo. Si no estás seguro que vas a hacer la voluntad de Dios, mejor consulta a Dios. Si no comprendes por qué están pasando las cosas en tu vida, simplemente acéptalas y déjate sorprender por Dios. Así como fue sorprendido José, ¿verdad? De decir, wow, o sea, ahora entiendo por qué pasé por todo esto. Dios no siempre nos revela sus planes precisamente porque Él nos quiere sorprender. Es como a veces yo le digo a mi hijo, oye hijo, quiero que hagas esto. Y él normalmente me dice, ¿pero por qué? ¿Pero qué? Y siempre pregunta, no, tú solamente hazlo. Y ya que lo hace, ahí está la sorpresa, ¿no? Y uno como padre quiere ver esa expresión, ¿verdad? De gozo, de agrado. ¡Wow! Esto era lo que me tenías y no me lo esperaba. Y lo mismo el Señor, por eso es que no nos revela nuestros planes en su tiempo. Imagínense, Jacob pasó años creyendo que su hijo estaba muerto.
¿Tú crees que Dios no podía decirle, no te preocupes, hijo, tu hijo si vive, dentro de unos años te lo voy a revelar? ¿Verdad que sí? Porque hablaba con el Señor, ahorita lo vamos a ver. Pero no lo hizo precisamente porque quería sorprender a Jacob. Y entonces Jacob, ahora que vemos aquí, entra a Egipto. Y entra a Egipto porque ahora está seguro que Dios le reveló su voluntad. Pero no entra solo, entra con 70 personas, más las personas que le nacen a José, ¿verdad? Y vamos a ver eso. Yo sé que es un poco tedioso ver las genealogías, pero recordemos lo que les he comentado, que la genealogía es muy importante ver para ver la descendencia de nuestro Señor Jesucristo desde los orígenes de Adán hasta el José, el que se decía padre de Jesucristo, ¿verdad? Su padre terrenal, ¿verdad? Entonces vamos a leer Génesis 46 y vamos a leer del 8 al 27. Muy bien, dice la palabra de Dios. Y estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto: Jacob y sus hijos, Rubén, el primogénito de Jacob, y los hijos de Rubén: Anob, Falú, Hezrón y Carmí. Los hijos de Simeón: Jamuel, Jamín, Onad, Jaquín, Zoar y Saúl, hijo de la cananea. Los hijos de Leví: Gersón, Coat, Merari. Los hijos de Judá: Onán, Sela, Fares, Sara. Mas Onán murieron en la tierra de Canaán. Y los hijos de Fares fueron Hezrón y Jamul. Los hijos de Isaacar: Tola, Fua, Job y Simrón. Los hijos de Zabulón: Seret, Elón y Jael. Estos fueron los hijos de Lea, los que dio a luz Jacob en Padán Aram. Y además su hija Dina, 33 de las personas, todas de sus hijos e hijas.